a la verdad. Entonces San Pablo hace toda una catequesis sobre los dones del Espíritu Santo y dice lo siguiente en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que viváis en la ignorancia o dejéis arrebatar ciegamente hacia los ídolos mudos. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, está haciendo una advertencia. No solo lea usted la parte de los carismas, lea también el contexto para que usted entienda por qué razón San Pablo está explicando esto, por qué esa razón San Pablo se metió a esto. Entonces dice, para que no se dejen arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Quiere decir que de alguna manera algunas manifestaciones de orden sobrenatural y sensible a los miembros de la iglesia de Corinto empezaban a llevarlos a cultos paganos. ¿Eso qué significa? Que hay que distinguir lo que es verdaderamente de Dios de lo que no es de Dios. Yo he conocido, y no voy a mentirle, hermanos, en la iglesia católica, muchos líderes que fueron digámoslo así, la punta de la lanza en estas cosas de manifestaciones del Espíritu Santo, que luego se nos molestaron, se pelearon con el obispo, se pelearon con la iglesia, se pelearon con los sacerdotes y ahora son protestantes. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿y dónde estaba el carisma? ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? Que los ha guiado y los ha desviado de la verdad. Pues aquí dice San Pablo lo siguiente: por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no lo hace movido por el Espíritu Santo. En pocas palabras, el que está guiado por el Espíritu Santo está apegado a la verdad de Cristo. Nadie que no esté bajo el influjo del Espíritu Santo puede estar apegado a la verdad de Cristo. Por eso, lo principal es apegarnos a la verdad de Cristo. ¿De qué le sirve a usted, querido hermano, tener dones, carismas, si no está apegado a la verdad del Espíritu Santo, a la verdad de Jesucristo? Pues no le sirve de nada, porque se va a extraviar, se va a perder, se va a desviar. Lo que sucede es que el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, San Pablo lo va a decir más adelante en este mismo capítulo, el espíritu del profeta está sometido al profeta. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo no arrebata la voluntad del que lo posee, sino que es el que lo posee el que puede trabajar bajo su propio dominio, y él elige mantenerse en la verdad o desviarse de ella. Sin embargo, el Espíritu Santo le es dado para provecho de la comunidad, y empieza San Pablo a hacer una lista de estos dones del Espíritu Santo y cada una de las funciones que ellos desarrollan. Dice San Pablo, hay en el capítulo 12, verso 4, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Las manifestaciones del Espíritu son para provecho de la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia de alguna manera venga a la verdad. Yo recuerdo en cierta ocasión hicimos una misión en una parroquia donde el sacerdote me pedía que hiciéramos una misión exclusivamente para las zonas en desarrollo de la parroquia, porque son la gente que menos llegaba a su parroquia. Pues yo le dije, padre, lo que podemos hacer es atraerlos a través de sus necesidades, y una de las necesidades que esta gente tiene son las necesidades básicas. Así que, ¿por qué no conseguimos víveres y les regalamos víveres y les decimos que les vamos a dejar unos vales para que vayan a reclamarlos tal día, y ese día, antes de darle las provisiones, les predicamos, les anunciamos la verdad? Bueno, el padre estuvo de acuerdo, consiguió los víveres, y aquel evento fue un evento tremendo, se llenó, habían como 500 personas en el evento. Pero ¿qué fue lo que atrajo a la gente? ¿Atrajo a la gente el evangelio o atrajo a la gente las bolsas de víveres? Obviamente fueron las bolsas de víveres, pero se aprovecharon estas para predicar la palabra. Pues lo mismo pasa con los dones. Los dones sirven no para quedarse con ellos, sino son un medio, no son el fin, son un medio para atraer a la gente al evangelio. Porque de repente usted ora por una persona y la persona, bendito Dios, se sana, pues esta persona va a tener un espíritu de gratitud con Dios, no con el que le ha sanado, ¿sí?
con que se ha sanado, y el que se ha sanado, pues entonces se atrae todos los méritos y dice yo tengo el poder y que Dios actúa sobre mí y toda la gente empieza a darle aleluyas y vítores a esta persona. No, el don del Espíritu es un medio, no es el fin. Por tanto, sirven, si Dios lo quiere, para atraer a alguien. Su servidor vino a la iglesia católica, yo era miembro de una iglesia pentecostal donde ahí de verdad retumba el Espíritu Santo, digo porque yo lo veía, había gente que saltaba de este alto cuando el Espíritu Santo lo invocaban, ahí no había aburrimiento. Y luego que me vengo a la iglesia católica y me voy a una parroquia donde con mucho cariño yo le llamaba al sacerdote el padrecito cloroformo, porque nomás empezaba la homilía y yo me dormía. Ahí no había aquel impacto de la iglesia pentecostal de donde venía, pero la iglesia pentecostal de donde yo venía no estaba en la verdad está aquí en la iglesia católica, aunque haya sacerdotes que cuando hablan te dan sueño, pero esta es la iglesia de Jesucristo. Y no porque aquí se vean dones, aquí no se ven muchos, solo en ciertos sectores que gracias a Dios, por la renovación espiritual que promovió San Juan 23, se dieron la apertura a las manifestaciones de algunos movimientos. Tal es el caso de la renovación carismática y de muchas otras comunidades de corte carismático o movimientos de corte carismático que están presentes en la iglesia y que de suyo hay que decir que son movimientos que han aportado mucha riqueza a nuestra iglesia, le han dado a nuestra iglesia latinoamericana sobre todo una vivencia en el espíritu muy fuerte. Pero también hay que decir que hay otro grupo de movimientos que no son de corte carismático, que también han dado su aporte a la iglesia con una fe sólida a través del conocimiento de la doctrina de la iglesia. Entonces, no pensemos que lo carismático, y voy a utilizar otra palabra para no peyoratizar, no pensemos que las manifestaciones sensibles son el grado absoluto de la acción del Espíritu. Todo lo que palpita en la iglesia es del Espíritu Santo. Entonces dice San Pablo, a cada cual se le ha otorgado la manifestación del Espíritu para provecho común, para un como medio. Luego dice, a uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Son dos palabras que se parecen, sabiduría, ciencia. La exégesis bíblica trata de interpretarlo de la manera siguiente. Las palabras de sabiduría son las verdades que se refieren a la vida cristiana en grado más elevado que aquellas más básicas. San Pablo hacía una diferencia. Si ustedes me permiten, vámonos a la carta bueno, no era San Pablo el que escribió la carta a los hebreos, pero vámonos a la carta a los hebreos en el capítulo 6, versículo 1, cómo el autor hace una clasificación de verdades superiores y de verdades inferiores, siempre en la relación a la fe. Y dice, por eso, dejemos aparte las enseñanzas elementales acerca de Cristo y elevémonos a lo perfecto, y no vamos a reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. ¿Eso qué significa? Que necesitamos profundizar en la fe. A algunos se les ha dado la palabra de sabiduría. ¿Esto qué significa? Bueno, en nuestra iglesia hay cantidad enorme de personas que por su apertura y su vivencia en Dios se le ha concedido la gracia de conocer más acerca de las verdades superiores sobre Dios. Tenemos los grandes pilares de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, las dos Teresitas, mujeres que verdaderamente dieron un aporte desde su experiencia y desde su conocimiento, y ahora son pilares, por eso se les conoce como doctores de la iglesia. Son gente que ha aportado a los fundamentos de nuestra fe han aportado mucho conocimiento, mucha enseñanza. Luego, los dones de ciencia, como dice la palabra de Dios, a otro, palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, se refieren, tratando de hacer una interpretación, según los exégetas, a las verdades de orden inferior. Todo aquello que nos permite llegar
a la vida cristiana de manera primaria. Hay verdades que la gente necesita entender. Cuando yo me hago católico, habían verdades fundamentales que cuando no era católico yo no entendía. El tema de la virginidad de María, el tema de los santos, el tema de la Eucaristía, estas cosas, yo no las entendía. Pero cuando me hice católico y empecé a estudiar, tranquilo, yo lo entiendo, no tengo ningún conflicto. Yo conozco católicos que a la fecha se siguen cuestionando y siguen impactándose por lo que salen en programas culturales. Y se impactan por lo que sale en una novela como la de Dan Brown. Una vez oía a unos católicos decir: wow, ya leíste el libro de El Código Da Vinci de Dan Brown. Ahí sí salen cosas que tocan la sensibilidad de la iglesia. Vamos, no vas a basar tu fe en lo que dice una novela, ni lo que dice un libro por ahí que escribió alguien con el propósito de ganar unos centavos más, ¿sí? Hay que fundamentar nuestra fe. Y pues estas palabras de la ciencia se refieren a este tipo de conocimientos elementales. Luego va a decir: a otro la fe en un grado superior, no solo la fe trivial que algunos adquirimos y que ahí vamos, caminando, saltando. Muchos dicen tener fe. Si usted va donde una prostituta, ella dice tener fe. Usted le dice: ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, le va a decir. Algunas dicen de que hasta en sus lugares tienen al Sagrado Corazón. Pues esa fe es una fe básica. Y hay una fe que va creciendo. La palabra de Dios dice que cuando la semilla se siembra, crecen plantas que dan fruto a 10, a 20, a 30, a 60, dependiendo el nivel de fe que la gente tenga. Por supuesto, no voy a comparar la fe de este servidor con la fe que tiene el Santo Padre Benedicto XVI. La fe de ese hombre anda en las grandes ligas. Yo apenas tengo una fe incipiente, ¿sí? Pues así se miden. Y entonces dice que los dones de la fe, pues para los que quieren crecer más en ella. A otro les da don de curaciones en el único espíritu. Evidentemente en la iglesia se han dado manifestaciones milagrosas sobre enfermedades. Una de ellas es la que ha llevado a los altares al Papa, a su santidad Juan Pablo II, hoy beato Juan Pablo II. A otros el don de profecía, a otros discernimiento de espíritus. El discernimiento es una de las facultades que nos concede el Espíritu, no por nivel de sensibilidad, sino porque los mismos conocimientos adquiridos nos permite tener mayor, digámoslo, atino en el discernimiento de espíritus. Es como la edad produce la madurez y la madurez produce el conocimiento. Los que ya pasamos los 30 años, obviamente hemos recibido tantos golpes como la vida nos ha permitido tener y esto nos han enseñado, hemos aprendido. Así que mis hermanos, no tengo ya el tiempo de continuar hasta el final, pero todas estas manifestaciones que el apóstol Pablo habla están agrupadas en lo que le llamaba las manifestaciones secundarias. Estas se convierten en un medio, no en un fin, y por tanto que nuestra fe apunte más a la verdad que a las manifestaciones solamente. Soy Jimmy Carranza y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.